Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es Historia Universal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo hemos denominado el Imperio Carolingio. Esto es la continuación de lo que es la Alta Edad Media. El Imperio Carolingio fue un gobierno de los francos, es decir, de la dinastía carolingia. Supuso un intento de recuperación en el ámbito político, religioso y cultural de la época medieval, especialmente en la Europa occidental, ¿no? Porque la otra Europa, la Europa oriental, estaba el Imperio Bizantino. Acuérdate bien sobre ese dato. La coronación de Carlomagno fue relevante como emperador en Roma, lo coronan en Roma, como una restauración del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Recuerda muy bien que el Imperio Romano de Occidente había caído en el año 476 y aquí surgen lo que son los bárbaros, ¿no? Las tribus bárbaras, y en estas tribus los francos surgen y aparece el Imperio Carolingio. Ahora, Carlomagno expande su poder gran parte de Europa occidental. Fue coronado emperador por el Papa León III, este dato es importante, en Roma en el año 800, ¿no? ¿Qué tiene que ver mucho Carlomagno con Italia, especialmente con Roma? Lo vamos a ver más adelante. La expansión del Imperio Carolingio. Tras la muerte de su hermano Carlomán I, Carlomagno se apoderó de sus dominios, es decir, el norte de Italia y Milán. Carlomagno estaba decidido de expandir la fe cristiana, incluido por la fuerza de las armas. Eso era una consigna de Carlomagno. A la vez lucha contra los sajones que se ubicaban al sur de Alemania. Estamos hablando entre el año 778 después de Cristo. Ahora vamos a hablar sobre el humanismo carolingio. Destinó la labor de recuperación de la cultura clásica latina que se dio en los monasterios carolingios, ¿no? Los herederos de lo que es la cultura romana. Ahora, vamos a hablar de lo que es su organización económica. La economía del Imperio Carolingio forma parte de la economía de la Alta Edad Media, desarrollada en el centro de Europa, es decir, entre lo que es Italia, Alemania y Francia, ¿no? Esos son los ejes más importantes. El comercio de productos de lujo de Oriente, es decir, las especies, dátiles, arroz, seda y también el comercio, que era a través de un comercio regional del grano, el vino, pescado, metales y la sal. Dejando de un lado lo que es la economía, vamos a hablar sobre las escuelas. Aquí hay dos tipos de escuelas, la escuela palatina y la escuela catedralicia. Vamos a hablar de las escuelas palatinas. Esto se desarrolló en Aquisgrán, ¿no? Una ciudad muy importante que ahora es en la actual Alemania. Las escuelas palatinas era parte del plan de Carlomagno. Era un plan de hacer renacer la cultura para fortalecer su imperio. Convirtió en el centro educativo más renombrado de la época, es decir, Aquisgrán, y sirvió como ejemplo para la creación de otras escuelas, las escuelas carolingias. Se formaron aquí en estas escuelas los hijos de todos los funcionarios de la corte carolingia. Eso es muy importante. Destacaron aquí la escuela de Chartres y la escuela de Auxerre en Francia. Vamos ahora a hablar sobre las escuelas catedralicias, ¿no? Viene de catedral. Son instituciones que se desarrollaron alrededor de las bibliotecas de las catedrales, ¿no? De ahí viene el nombre, con la función de formar al clero, es decir, a los sacerdotes de la época. Destacan lo que es las escuelas en París, en Reims, en Toulouse, en Francia, Oxford en Inglaterra, Salamanca, Palencia, Lérida en España, y lo que es la Lenzing en Alemania y la de Pisa en Italia, ¿no? Son las ciudades bien importantes en esa época carolingia. Las escuelas catedralicias comenzaron a crearse los estudios generales. Atención, más tarde conocida como las universidades. Es decir, gracias a Carlomagno, ¿no? A las escuelas catedralicias se originan las universidades. Vamos ahora a finalizar con lo que es la caída del Imperio Carolingio. El Tratado de Verdún en Francia en el año 843. Tras la muerte del hijo de Carlomagno, conocido como Luis I el Piadoso, repartió el imperio a sus hijos, es decir, a los nietos de Carlomagno, Carlos, Lotario y Luis, tres hijos. Esto también es conocido en el Tratado de Verdún. A Carlos el Calvo, así lo denominaban, le dio la península ibérica, es decir, lo que es ahora España, la región occidental del imperio. A Lotario le dio los Países Bajos, Holanda, ¿no? Y el norte de Italia, es la región central del imperio. Y a Luis el Germánico
recibió la parte oriental del imperio, lo que vendría a ser Alemania y Polonia. Bien, hemos hablado sobre el imperio carolingio y espero que te haya servido muy importante estos datos. Conmigo será hasta un siguiente video. Nos vemos. Cuídense.